100 médicos no lograron curar al hijo del jefe de la mafia. Pero la hija genio de 15 años del conserje lo curó instantáneamente, y lo que sucedió después, nadie lo olvidaría jamás. Sal de ahí, niña. Este no es lugar para una niña. El doctor Peterson empujó a Kesa lejos de la puerta de la sala VIP del hospital Mount Sinai. El hombre de cabello gris con su impecable bata de laboratorio bloqueaba completamente la entrada como si una adolescente de 15 años fuera una amenaza biológica. Dentro de la habitación, Tommy Marcelli, de solo 8 años, había estado muriendo durante 3 semanas. El único hijo del temido jefe de la mafia, Vincent Marcelli. El niño había derrotado a todos los especialistas de 3 continentes. Médicos de Harvard, Johns Hopkins, Mayo Clinic. Todos habían fallado. El niño se estaba muriendo y nadie sabía por qué. Mi padre ha trabajado aquí durante 20 años limpiando estos pasillos, respondió Kesa con calma, sosteniendo una pila de libros médicos contra su pecho. Y conozco a cada paciente en esta sala mejor que la mayoría de los internos. El doctor Peterson se rió con desprecio. Oh, claro. La hijita del conserje es doctora ahora. Vuelve a la escuela, niña. Deja que los adultos hagan su trabajo. Lo que el arrogante doctor no sabía era que Kesa había terminado la escuela secundaria a los 13 años. Que había estado leyendo revistas médicas desde los 10. Que su mente fotográfica había absorbido más conocimiento médico en 5 años que él había aprendido en décadas de una carrera privilegiada. Pero lo más importante, el doctor Peterson no sabía que Kesa había estado observando el caso de Tommy durante los últimos 15 días. Mientras él y su equipo de élite daban vueltas en círculos, ella había identificado un patrón que todos los demás habían pasado por alto. El niño no tiene una enfermedad rara, murmuró Kesa casi para sí misma. Tiene envenenamiento por talio. Los síntomas son clásicos. ¿Qué dijiste? El doctor Peterson se giró bruscamente. Nada que importe a alguien que ya ha decidido que una niña negra de 15 años no puede saber más que usted. En ese momento, una enfermera salió corriendo de la habitación. Doctor, está teniendo otra convulsión. Su presión arterial se ha desplomado. A través de la puerta entreabierta, Kesa vio a Vincent Marcelli, un hombre que controlaba la mitad de los puertos de la ciudad, llorando sobre el pequeño y frágil cuerpo de su hijo. Junto a la cama, una docena de doctores se movían agitados en pánico. 3 semanas, pensó Kesa. 3 semanas de sufrimiento que podrían haberse evitado si alguien hubiera tenido el valor de escuchar a una niña que no se parece a ellos. Pero lo que nadie en ese hospital de élite se daba cuenta era que Kesa no había pasado los últimos días solo observando. Se había estado preparando para este preciso momento cuando su arrogancia y prejuicio chocarían con la dura realidad de que a veces el genio viene empaquetado de maneras que la sociedad prefiere ignorar. Y ahora, mientras el hijo de uno de los hombres más peligrosos del país moría lentamente, Kesa sabía que tenía exactamente una oportunidad para demostrar que habían subestimado a la persona equivocada. Si te preguntas cómo una adolescente pudo enfrentarse a médicos entrenados en Harvard y salvar una vida que ellos no pudieron, no te pierdas el próximo capítulo de esta historia. Y si estás disfrutando esta narrativa sobre cómo el prejuicio puede literalmente matar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo Kesa convertiría la mayor humillación de su vida en el momento que lo cambiaría todo para siempre. El doctor Peterson no solo ignoró las palabras de Kesa, hizo un punto de humillarla públicamente. «Seguridad», gritó por el pasillo. «Saquen a esta niña de aquí. Los niños no están permitidos en la sala de emergencias». 2 guardias de seguridad corpulentos se acercaron, pero Kesa permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la puerta de la habitación donde Tommy estaba muriendo. «Van a dejar morir a un niño por orgullo», dijo con calma, su voz resonando por el pasillo lleno de médicos y enfermeras. «¡Qué niña tan insolente!», murmuró el doctor Harrison, el cardiólogo pediátrico más respetado de la costa este. «Alguien debería enseñarle modales a esta persona». La palabra persona fue pronunciada como si fuera algo sucio en su boca. Kesa conocía bien ese tono. Era el mismo que escuchaba cuando caminaba por los pasillos de la universidad donde había comenzado a estudiar medicina a los 14 años, gracias a una beca para estudiantes dotados. Las mismas miradas condescendientes de profesores que cuestionaban su presencia allí. Las mismas risitas ahogadas de compañeros que susurraban sobre cuotas y favoritismo racial. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Kesa no estaba allí por casualidad esa noche. Durante 2 semanas desde que Tommy Marcelli había sido admitido, había estado observando meticulosamente cada prueba, cada resultado,
cada decisión médica equivocada. Mientras su padre, James, limpiaba las habitaciones durante el turno de noche, ella estudiaba los expedientes médicos dejados sobre las mesas, memorizando cada detalle, cada síntoma pasado por alto. «Hija mía», había susurrado James una noche, encontrándola revisando libros de toxicología en la sala de descanso del personal. «No puedes seguir poniéndote en riesgo así. Si descubren». «Papá, un niño se está muriendo porque estos médicos son demasiado arrogantes para considerar posibilidades fuera de sus manuales elitistas», había respondido Kesa, sus ojos brillando con una determinación que James había reconocido desde que era pequeña. Era la misma determinación que la hizo aprender a leer a los 3 años. La misma que la llevó a ganar competencias nacionales de ciencias a los 12. La misma que la hacía despertar a las 4 de la madrugada para estudiar antes de ayudar a su padre en el trabajo. Ahora, mientras los guardias de seguridad dudaban en tocarla, después de todo, era la hija de un empleado respetado. Vincent Marcelli salió tambaleándose de la habitación. El poderoso jefe de la mafia parecía haber envejecido décadas en 3 semanas. Sus ojos rojos de llorar se encontraron con los de Kesa. «Tú», dijo, su voz ronca. «Dijiste algo sobre envenenamiento». El doctor Peterson intervino rápidamente. «Señor Marcelli, por favor no escuche a una adolescente problemática. Claramente está buscando atención. Nuestros especialistas han realizado todas las pruebas posibles». «Sus especialistas», interrumpió Kesa, su voz cortando el aire como una cuchilla, «hicieron pruebas para más de 200 enfermedades raras. Gastaron $500,000 en pruebas experimentales, pero no hicieron una simple prueba de orina para metales pesados. Porque piensan que el envenenamiento es algo que pasa en las películas, no en familias ricas». El silencio en el pasillo fue ensordecedor. Vincent Marcelli caminó hacia Kesa, ignorando completamente a los médicos a su alrededor. «Continúa. Pérdida de cabello en patrones específicos. Convulsiones que siempre comienzan en las extremidades. Dolor abdominal severo que empeora con la comida pero mejora con el ayuno», enumeró Kesa sin prisa. «Y lo más obvio, la línea gris azulada en las encías que todos ustedes pasaron por alto porque solo aparece en el envenenamiento por talio». El doctor Peterson se rió nerviosamente. «Señor Marcelli, el talio se usa en veneno para ratas. Eso es absurdo». «Exactamente por eso es perfecto», interrumpió Kesa. «¿Quién sospecha de veneno para ratas en una familia millonaria? Es prácticamente indetectable si no sabes qué buscar. Y ustedes», miró directamente al doctor Peterson. «Estaban demasiado ocupados protegiendo sus egos para mirar». Vincent miró fijamente a los ojos de la niña por un largo momento. Vio en ellos no solo inteligencia, sino una furia controlada. Reconoció la furia de alguien que había sido subestimado toda su vida. «Hagan la prueba», Vincent le dijo a los médicos. «Señor Marcelli, esto es una pérdida de tiempo valioso», comenzó el doctor Peterson. «Hagan la prueba», rugió Vincent, y toda la sala quedó en silencio. Mientras los médicos se dirigían de mala gana al laboratorio, Kesa permaneció en el pasillo, observando el caos que había creado con unas pocas palabras simples. Su corazón latía acelerado, no por miedo, sino por anticipación. Porque sabía exactamente lo que esa prueba revelaría. Y cuando lo hiciera, todos esos médicos arrogantes tendrían que tragarse no solo su orgullo, sino la realidad devastadora de que una niña insolente había logrado en 15 minutos lo que ellos no pudieron hacer en 3 semanas. Pero lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que salvar a Tommy sería solo el primer paso de algo mucho más grande. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada intento de silenciarla había sido cuidadosamente archivado en la mente fotográfica de Kesa. Y estaba a punto de convertir cada humillación en una lección que ese hospital nunca olvidaría. Por ahora, esperaría. Porque a veces la mejor venganza contra la arrogancia no es la violencia. Es la verdad servida en la dosis justa, en el momento justo, frente a todas las personas justas. Los resultados de la prueba de orina llegaron en 47 minutos. 47 minutos que cambiaron completamente la dinámica de ese hospital de élite para siempre. El doctor Peterson sostenía el papel con manos temblorosas, sus ojos releyendo los números por 4ª vez, como si la realidad pudiera alterarse por la fuerza de la negación. «Niveles de talio 15 veces por encima de lo normal», murmuró, su voz casi inaudible. «Envenenamiento agudo por talio. Causa de falla orgánica progresiva». El silencio en el pasillo era ensordecedor.
12 especialistas médicos con títulos de universidades que costaban más que la casa de Kesa miraban fijamente a una adolescente negra que había diagnosticado en minutos lo que ellos no pudieron hacer en 3 semanas. Imposible, susurró el doctor Harrison, arrebatando el papel de las manos de Peterson. ¿Una niña? Una niña. Esto no puede ser correcto. Vincent Marceggi no dijo una palabra. Simplemente caminó hacia Kesa y se arrodilló frente a ella, un gesto que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. El hombre más temido de la costa este estaba de rodillas ante una adolescente. «Salvaste a mi hijo», dijo, su voz espesa de emoción. «¿Cómo puedo pagarte?» Kesa miró a los ojos del poderoso hombre y no vio a un criminal, sino a un padre desesperado. «Déjame terminar lo que empecé», respondió con calma. «El tallo no aparece en el cuerpo por sí solo. Alguien está envenenando deliberadamente a Tommy. Y voy a descubrir quién». El doctor Peterson explotó. «Ya es suficiente. Una menor no puede investigar nada en este hospital. Este es territorio médico ilegal». «Territorio médico». Kesa se giró lentamente hacia él, y por primera vez desde que había llegado, sonrió. No era una sonrisa dulce o tímida. Era la sonrisa peligrosa de alguien que estaba a punto de destruir completamente la credibilidad de otra persona. «Doctor Peterson, ¿a qué universidad asistió?» «Harvard Medical School», respondió automáticamente, su pecho hinchándose de orgullo. «Interesante. ¿Y en qué año se graduó?» 1998. ¿Por qué?» Kesa sacó su teléfono celular y en segundos estaba mostrando la pantalla a todos. «Porque aquí, en el sitio web de Harvard Medical School, en el currículo de toxicología de 1998, el talio aparece como la tercera causa más común de envenenamiento en niños. Primera página del manual, capítulo introductorio». El rostro del doctor Peterson se sonrojó en varios tonos de rojo. «Y aquí», continuó Kesa, deslizando su dedo por la pantalla, en la revista de Medicina de Emergencia Pediátrica de marzo de 2019, un artículo que usted coescribió sobre protocolos de diagnóstico en emergencias pediátricas. Página 127, línea 15. En casos de síntomas neurológicos progresivos sin causa aparente, siempre considere el envenenamiento por metales pesados, especialmente talio. El silencio ahora era mortal. «Entonces explíqueme, doctor Peterson», continuó Kesa, su voz afilada como una cuchilla, como un graduado de Harvard que ayudó a escribir protocolos sobre exactamente este tipo de caso no consideró el talio en 3 semanas de tratamiento. ¿Incompetencia o negligencia? Antes de que alguien pudiera responder, James Carter apareció al final del pasillo, empujando un carrito de limpieza. Al ver a su hija rodeada de todos esos médicos y el temido Vincent Marceggi, su rostro palideció. «Papá», llamó Kesa con calma. «Necesito tu ayuda». James vaciló, mirando nerviosamente a los médicos que siempre lo habían tratado como mueble invisible. Pero algo en la voz de su hija, una determinación que había conocido desde pequeña, lo hizo caminar hacia ellos. «¿Qué necesitas, hija?» «Has estado limpiando las habitaciones en esta ala durante 20 años. Conoces cada rincón, cada rutina, cada persona que va y viene. Alguien está envenenando sistemáticamente a Tommy Marceggi. Necesito que me ayudes a descubrir quién tiene acceso constante a su habitación». James miró a Vincent, quien asintió gravemente. «Haz una lista», dijo Vincent. «Todos. Médicos, enfermeras, personal de apoyo, visitantes, todos». El doctor Peterson intentó intervenir de nuevo. «Señor Marceggi, esto es protocolo médico, no investigación criminal». «Doctor Peterson», Vincent lo interrumpió, su voz baja y peligrosa. «Acaba de fallar espectacularmente en diagnosticar que alguien estaba intentando asesinar a mi hijo. Le sugiero que se calle antes de que pierda completamente la paciencia». Mientras los médicos se retiraban en humillación silenciosa, Kesa observaba a cada uno cuidadosamente. Peterson con sus manos temblorosas. Harrison evitando el contacto visual. La jefa de enfermeras que no podía dejar de sudar. Pero fue la doctora Miranda Walsh, la pediatra del turno nocturno, quien captó su atención. La mujer había permanecido en silencio durante toda la confrontación, pero sus ojos mostraban algo que Kesa reconoció inmediatamente. No era vergüenza por el fracaso médico. Era ira. Ira dirigida específicamente hacia ella. «Papá», susurró Kesa mientras caminaban por el pasillo. «Necesito que hagas algo muy importante».
Durante los próximos días, vigila de cerca a la doctora Walsh. Anota todo lo que hace, a dónde va, con quién habla. ¿Por qué ella específicamente? Porque mientras todos los demás estaban avergonzados o confundidos, ella estaba furiosa. No conmigo por humillarlos, sino conmigo por salvar a Tommy. James dejó de caminar. En 2 décadas de limpiar ese hospital, había aprendido a leer muy bien a las personas. Y ahora, mirando a los ojos determinados de su hija de 15 años, se dio cuenta de que ella no solo estaba tratando de salvar la vida de un niño. Estaba a punto de exponer algo mucho más grande. Algo que explicaría no solo quién estaba tratando de matar a Tommy Marcelli, sino porque alguien dentro de ese hospital de élite tendría un motivo para asesinar al hijo de uno de los hombres más poderosos del país. «Quizá», susurró James, «¿qué has descubierto realmente?» Ella sonrió. Pero esta vez, era una sonrisa que combinaba la inocencia de una adolescente con la inteligencia aterradora de una mente que había visto patrones donde otros solo veían. «Papá, Tommy no es el primer niño rico que casi muere en este hospital sin un diagnóstico claro en los últimos 2 años. Y si tengo razón sobre lo que sospecho, la doctora Walsh no solo está tratando de matar a un niño». Kesa se detuvo frente a la ventana que daba al estacionamiento VIP donde se alineaban autos de lujo pertenecientes a familias poderosas mientras sus hijos luchaban por sus vidas arriba. Está operando un esquema de asesinato en serie, específicamente dirigido a herederos de familias influyentes. Y ahora que sé esto, intentará silenciarme antes de que exponga todo. La realización golpeó a James como un rayo. Su hija no solo había salvado una vida. Había descubierto una conspiración que podría sacudir los cimientos de la alta sociedad americana. Y ahora una asesina en serie sabía que una niña de 15 años estaba tras su rastro. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó James, su voz pesada de preocupación paternal. Kesa echó un último vistazo por la ventana donde la doctora Walsh caminaba rápidamente hacia un auto negro, ya hablando intensamente por teléfono. «Le daremos exactamente lo que espera de una niña insolente. Actuaremos como adolescentes irresponsables que se han metido donde no deberían. Y cuando ella baje completamente la guardia, convencida de que solo somos niños jugando a detectives». Se giró hacia su padre, y James vio en los ojos de su hija la misma determinación feroz que la había llevado a enseñarse medicina a sí misma, graduarse a los 13 años, y diagnosticar lo que los médicos de Harvard no pudieron. «Entonces le mostraremos a toda la ciudad que a veces la justicia viene empaquetada de maneras que los privilegiados prefieren ignorar hasta que es demasiado tarde para hacer algo más que pagar el precio». La doctora Miranda Walsh pensó que estaba lidiando con una adolescente problemática cuando Kesa comenzó a hacer preguntas infantiles sobre otros casos misteriosos en el hospital. Pensó que tenía el control de la situación cuando sugirió que la niña se enfocara en sus estudios en lugar de jugar a ser detective. «Grandes errores. Papá, instalaste las cámaras donde te pedí», susurró Kesa a James mientras él limpiaba el pasillo a las 2 de la madrugada, 3 días después de su descubrimiento inicial. En el armario de suministros del 4º piso y en la sala de preparación de medicamentos, confirmó James discretamente, pasándole una pequeña grabadora a su hija. «Pero cariño, si descubre». «No lo descubrirá hasta que sea demasiado tarde», interrumpió Kesa, revisando el dispositivo. La doctora Walsh piensa que está lidiando con una niña negra demasiado curiosa para su propio bien. No tiene idea de que he estado documentando cada uno de sus movimientos durante 72 horas. Lo que la doctora Walsh tampoco sabía era que Kesa había hackeado el sistema interno del hospital usando contraseñas que había observado a los médicos escribir durante años de invisibilidad social. Ni tampoco sabía que había correlacionado sistemáticamente cada muerte súbita de un niño rico en los últimos 2 años con los turnos nocturnos de Walsh. 7 niños. 7 familias poderosas que habían perdido trágicamente a sus herederos por condiciones raras no diagnosticadas, todos bajo el cuidado directo de la doctora Walsh durante los episodios críticos. «Doctora Walsh», Kesa se acercó tímidamente a la pediatra la tarde siguiente, interpretando perfectamente el papel de una adolescente impresionada. «¿Puedo hacerle algunas preguntas sobre medicina? Estoy pensando en estudiar pediatría cuando crezca». Los ojos de Walsh se